Lord God Almighty. Antes de entrar en materia, quiero comentarle una historia que alguien me habló acerca de una experiencia que tuvo con su hija de 5 años. Estaban a punto de cenar y le dijo: esta vez quiero que la oración la hagas tú, hijita, la oración antes de comer. Entonces la hijita, miedosa: no, mamá, yo no sé orar, ¿cómo? ¿Qué palabras voy a decir? No sé qué decir, mamá. Entonces la mamá le dice: pues di lo mismo que yo digo cada vez que vamos a orar, repite las mismas palabras que yo digo. Entonces la niña, con un poco de temor, empezó y dice: oh Señor, ¿por qué invité a esta gente a esta noche? Interesante muchas veces como la inocencia de los niños nos delata, ¿no? Hoy terminamos el tema de evangelismo. Recuerde, un discípulo se basa en alguien que sigue a Jesús. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Pero un discípulo también es alguien que es transformado por Jesús. Es alguien que es cambiado por Jesús. ¿Cuántos están anhelando ser cambiados por Jesús? ¿Cuántos se dan golpes de pecho? Otra vez volví a fallar, quiero que Jesús siga cambiándome. Pues bien, esas dos cosas definen a un discípulo, pero hay una tercera, y es la que a casi ninguno nos gusta, o casi ninguno nos hemos comprometido. Y es que un discípulo está comprometido con la misión de Jesús. ¿Está qué? Con la misión de Jesús. Y de eso es lo que hemos estado hablando en las últimas enseñanzas. Yo en esta mañana quiero confesarle algo, y no es fácil cuando uno tiene que confesar ciertas cosas, porque cuando uno confiesa algo, corre el riesgo de que lo juzguen. Usted sabe que una buena confesión es buena para el alma, pero es mala para la reputación. Entonces no es fácil cuando tenemos que abrir nuestro corazón y decir algo que no hacemos bien. Decirle a otras personas: mire, yo fallo en esto, yo cometo este error. Y en esta mañana lo que yo quiero confesarle es algo que en ocasiones es una dificultad para mí. Y quiero confesarlo porque quiero que usted entienda que, al igual que yo, usted también tiene luchas en cuanto a compartir su fe con otros. Y mi confesión tiene que ver con el hecho de que en ocasiones me da pena hablarle a otros de Jesús. ¿Cómo? El pastor, él debe ser el que más apasionado está en cuanto a compartirle a otros de Jesús. Pues en ocasiones a mí me da pena hablar a otros de Jesús. En ocasiones no encuentro las palabras apropiadas. Y yo me he evaluado y yo sé que debo hacerlo, pero en ocasiones no salen las palabras para hablarle a alguien, al que está tal vez esperando el bus, o a la persona que está allí, un papá compañero de mis hijos. En ocasiones las palabras no salen, hay cierto temor, cierta pena. Y yo le digo: Señor, ¿por qué me da vergüenza? Y me he evaluado al respecto y creo que pueden haber algunas razones. Desde el hecho de cuando me convertí a Jesús, me di cuenta que en el ámbito donde vivía, el no ser de la religión tradicional era algo malo. Si usted no era de la religión tradicional, es decir, católico, y usted intentaba seguir otro tipo de creencia, usted era alguien malo para la sociedad. Creo que ahora en ocasiones pasa lo mismo, aunque hay más libertad en la actualidad. Otra de las razones también por la que empecé a tener cierto temor en el cristianismo es que recién cuando me convertí y mis compañeros de colegio veían que yo cargaba una Biblia, me empezaron a llamar el Aleluya. Y me gané ese apodo durante mucho tiempo.
Y yo les decía, no soy ningún aleluya, yo soy cristiano. No, usted es un aleluya. Y todos se burlaban en el colegio. Y todas estas cosas hicieron que en cierto momento sintiera temor de compartirle a otros de Jesús. Pero recuerdo también las palabras del Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15. Quiero que abra la Biblia conmigo. Dice la palabra del Señor: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ir por todo el ¿qué? Mundo y predicad el evangelio. A mí aún me da pena que a mis 30 años no he podido superar esta etapa de compartir el evangelio. Aún cierto temor. Y lo interesante es que, confesarle esto, yo quiero decirle que es una lucha que he tenido en cuanto a seguir a Jesús, el no cumplir la misión de Jesús como Él quisiera. Y tal vez de usted también se han burlado por ser cristiano, tal vez a usted también lo han rechazado por ser cristiano. Y no diga amén, porque probablemente la persona que está a su lado, usted le compartió de Jesús. Entonces, y le compartió de Jesús y esa persona le rechazó en el pasado. Entonces, la Biblia nos consuela en cuanto a este temor que hemos tenido y nos da ánimo y nos dice, no sientas temor. Hay algo especial en compartir de Jesús. Hay algo maravilloso cuando compartimos de Jesús. Y esas palabras las dice el apóstol Pablo en Romanos. Quiero que abra su Biblia también en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Oiga estas palabras del apóstol Pablo porque son poderosas. Oiga esto. Porque no me avergüenzo de las buenas noticias del evangelio. Dice, recuerde que la palabra evangelio, evangelizo, quiere decir buenas noticias. Y hace 15 días aprendimos por qué son buenas noticias. No me avergüenzo del evangelio. Dejemos por un instante hasta ahí. ¿Quién no se avergonzaba de hablar de Jesús? Pablo. Y si él escribió no me avergüenzo, es porque probablemente en algún momento se sintió tentado a sentir pena de compartir. Pero mire, el apóstol Pablo fue alguien que se arriesgó. Nunca la Biblia nos dice que él sintió temor. Probablemente por su mente pudo haber pasado el temor, pero nunca se vio que él no predicara. Él siempre fue un apasionado por Jesús. Siempre quería compartir, siempre quería hablar. Tanto así que él tuvo que sufrir mucho por predicar de Jesús. Dice que fue apedreado, fue perseguido, fue hasta azotado por anunciar el evangelio. Hay otro pasaje que dice, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Pobre de mí si no lo hago. Entonces, Pablo entiende que hay luchas cuando queremos cumplir la misión de Dios. Pablo cuando se convirtió era una minoría. Yo cuando me convertí era una minoría. Probablemente usted se siente una minoría. Probablemente en su casa usted es el único cristiano que ha entregado su vida en el bautismo bíblico. Y usted se siente como una minoría. Pero el apóstol Pablo entendió que él no debería sentir vergüenza del evangelio. Que no había razón para quedarse callado. Si no había razones de fuerza para compartir. Mire, en la actualidad se dice que no se habla ni de política ni de religión. Y no fue diferente en los tiempos del apóstol Pablo. En los tiempos del apóstol Pablo, el hablar de religión y en ocasiones hablar en contra de la religión tradicional era algo peligroso. Pero él volvía y decía, no debo avergonzarme. Volvamos por un instante al versículo anterior. Dice, id por todo el ¿qué? Mundo. Este es un ¿qué? Un mandato de Jesús. Y Jesús dice, vayan por todo el mundo. Es interesante cómo los colombianos hemos cumplido
la mitad de este mandamiento. Es interesante porque un amigo me decía que se fue de vacaciones a Papúa. Yo ni sé a dónde queda eso. Él me explicó. Me dijo que queda en Micronesia. Hay aproximadamente 10.000 islas. Y dice que de esas 10.000, 2.000 son turísticas. Es decir, usted puede elegir entre 2.000 islas donde ir. Imagínense. Y algunas de esas islas tienen ciertos atractivos, otras otro tipo de atractivos. Y mi amigo me dice que él eligió una isla que fuera probablemente virgen, es decir, que no fuera muy popular. Él decía, no quiero tumultos en las playas, no quiero que haya cantidad de gente, quiero algo solitario, algo paradisíaco para ir con mi esposa. Y al estar allí, compró los tiquetes, llegó allí a la isla. Y fue interesante porque dice que la isla estaba casi deshabitada, había uno que otro turista. Y que cuando estaban allá en la playa, alguien se acercó y le dijo, hola parce, ¿cómo está? Y él quedó completamente sorprendido de encontrar un colombiano en aquel extremo del mundo. Y es interesante porque las personas que viajan dicen, nos encontramos colombianos en todo el mundo, en todo el planeta. Y cuando Jesús dice, id por todo el mundo, hemos empezado a cumplir parte de la misión. El problema es que falta que sean cristianos los que están viajando por todo el mundo. Amén. Pero hay buenas noticias. Si usted es colombiano y los colombianos están empezando a ir por todo el mundo, es porque Dios tiene un propósito para usted. Amén. Dios quiere hacerle parte del avivamiento mundial. Dios quiere hacerle parte del propósito de cumplir la misión para Cristo. Ya hemos empezado con esta iglesia. Para los que no saben, ya 2 miembros, 3 o más, han ido a otras naciones a predicar el evangelio. Nuestro hermano John David fue primero a los Estados Unidos, se casó, pasó por un tiempo difícil, pero ahora está sirviendo al Señor en los Estados Unidos, está entregado al Señor sirviendo. Nuestro hermano Gamaliel, junto con toda su familia, el antiguo pastor, ha ido a servir al Señor al país de Chile. Y probablemente usted que está sentado y usted dice, yo pero no conozco ni siquiera bien los libros de la Biblia. Si usted está siendo llamado por el propósito de Dios para ir a las naciones. ¿Cuántos creen que Dios los está llamando para ir a las naciones? Amén. Dios tiene un propósito poderoso para ti. Ahora volvamos a las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué no se avergonzaba él del evangelio? ¿Qué dice la siguiente frase? La primera razón por la que no debemos avergonzarnos del evangelio es porque es poder de Dios. Dile al que está a su lado, el evangelio es poder de Dios. Esta frase del apóstol Pablo, si la entendiéramos completamente, estaríamos dispuestos a hablarle a todo el mundo de Jesús. Porque lo que está diciendo es que Jesús es la solución para todos los problemas de la humanidad. En Jesús hay poder para solucionar aquello que está afectando en estos momentos a los seres humanos. Miren, los políticos, falta ver el noticiero para ver que los políticos no saben qué hacer. Los políticos tienen cierto dinero y se dejan ensuciar, corroer, se vuelven corruptos. Las finanzas en ocasiones no saben qué hacer. Los que saben de finanzas, los que manejan la bolsa, en ocasiones no saben qué hacer cuando se desploma la bolsa. Probablemente usted no sabe qué hacer en su hogar. Yo en ocasiones no he encontrado una solución a ciertas situaciones, pero he descubierto que en Jesús está el poder para cada área de nuestra vida. Necesitamos llevar el evangelio porque en el evangelio hay el poder para saber cómo manejar bien nuestra familia. En el evangelio de Jesús hay poder para los que son hijos, hay poder para los que son jefes, hay poder para los que no saben cómo administrar su negocio. En el evangelio de Jesús hay poder. ¿Cuántos lo creen?
En el Evangelio de Jesús hay poder para tomar buenas decisiones en cada área de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, el Evangelio es poder. Cuando me doy cuenta de la necesidad que hay en el mundo, debo sentirme impulsado a predicar el Evangelio, porque en esa está la respuesta. ¿Cómo me voy a quedar callado cuando tengo poder para ofrecer a otras personas, para que otras personas también tengan el poder para solucionar sus problemas? No me puedo callar aunque me digan aleluya. No me puedo callar aunque la gente se burle de mí y me rechace, porque en el Evangelio de Jesús hay poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que en el Evangelio hay poder? Amén. Una segunda razón por la que no me debo quedar callado es porque en el Evangelio de Jesús hay perdón de pecados. Mire, hace unos 4 años veía a una mujer que barría las calles, trabajaba en eso y la vi llorando en un andén. Y ella estaba completamente afligida porque había hecho algo equivocado, había entregado su pequeña hija en adopción y no la había vuelto a ver, parece que la habían llevado para otro país. Y ella lloraba y decía, cometí un error, abandoné a mi hija. Sentí tanto dolor por las lágrimas de esa mujer que le dije, abrimos la Biblia y le dije, mira, Jesús, si tú te entregas a Jesús, si tú aceptas el Evangelio de Jesús, Jesús perdona esos errores que has cometido. Ella decía, no, nadie me puede perdonar esto que hice, esto fue terrible. Pero al ver en la Biblia y leer Hechos 2:38, donde Pedro le decía a la gente, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta mujer ya no estaba llorando porque había cometido un error al perder a su hija, sino esta mujer comenzó a llorar porque entendió que si entregaba su vida a Jesús, Jesús iba a perdonar ese error. Y no solamente ese, sino todos los errores de su vida. Probablemente aún usted sigue culpándose por cosas que hizo en el pasado. Probablemente aún usted sigue cuestionándose y diciendo, ¿por qué yo entré en esa relación? ¿Por qué le entregué lo más preciado de mi vida a ese hombre? ¿O por qué hice esto y lo otro? Pero Jesús dice también en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces vemos gente culpándose, gente que tiene vergüenza, gente que tiene dolor en su corazón. Pero cuando entregamos el Evangelio de Jesús, ¿qué ofrece Jesús? Perdón de pecados. ¿Cuánto les gusta sentirse libres? ¿Cuánto les gusta saber que el peso de la culpa por errores cometidos, por pecados cometidos, ya no están? ¿Cuánto les gusta sentirse perdonados? Pues en el Evangelio de Jesús hay perdón de pecados. Y Él nos dice, ni yo te condeno, no peques más. Dice que nuestros pecados los bota al fondo del mar, donde ya no los recuerda. Si Jesús te ha perdonado, ¿por qué tú sigues culpándote? Cuando Él ya dijo, ni yo me acuerdo de ellos. Y una tercera cosa por la que debemos enseñar el Evangelio es porque es salvación eterna. Además de ser poder de Dios, además de ser perdón de pecados, es salvación eterna. Nos dice la Biblia en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alguien una vez me decía, ¿salvo de qué? Entonces yo le leía Romanos 3:23, donde decía, 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque si hemos pecado, si hemos desobedecido a Dios, no tenemos ningún otro destino que la condenación eterna, que el infierno. Pero dice, pero si nos acercamos a Jesús, si escuchamos el Evangelio y decimos sí a Dios a través del Evangelio, ya no hay condenación para el que está en Jesús,
si no hay vida eterna. En la actualidad estamos pasando tiempos en los cuales la humanidad está confundida, en los cuales el ser humano está enfocándose en cosas que no van a llenar nunca su alma. La Biblia cuenta de un hombre que estaba recogiendo mucho grano, económicamente hablando, muchas cosas materiales. Y dice que sus graneros estaban llenos. Y Jesús le dice: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has almacenado, ¿para quién será? Y Jesús también dice en Lucas 9:25: pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? De nada le sirve a la humanidad seguir corriendo tras la fama, tras la fortuna, porque al fin y al cabo esto no dura para siempre, esto se acaba. Esa es la portada del libro, pero el contenido del libro se encuentra en la eternidad. En una ocasión les contaba un ejemplo de lo que significa eternidad, y les decía que si un pequeño pájaro pudiera ir hasta la luna y volando y pudiese llegar allí, demoraría más o menos 1000 años volando y volver otros 1000 años. Imagínense que este pájaro coge un grano de arena y lo lleva hasta la luna. Al volver, ¿cuánto tiempo habría pasado? 2000 años. Ahora imagínense que el pájaro decide coger toda la arena que hay en el mar. ¿Cuánto demoraría? Cuando el pájaro haya terminado de llevar toda la arena del mar que hay en las playas a la luna, habrá pasado apenas un segundo de la eternidad. Nosotros nos preocupamos por las cosas pasajeras. Vemos a las personas de 80 años decir: el tiempo ha pasado rápido, la vida es un suspiro. Pero ¿por qué invertir en 80 años que los mismos que ya los han vivido dicen pasaron rápido? A invertir donde verdaderamente el tiempo vale la pena, y es en la eternidad. La pregunta es: cuando entendemos el Evangelio, que entendemos que el Evangelio es poder de Dios, cuando entendemos que es perdón de pecados y cuando entendemos que es vida eterna, ¿qué estamos haciendo con esas buenas noticias? ¿Nos estamos quedando callados o las estamos pronunciando a los demás? ¿Qué estamos haciendo con ese gran tesoro? ¿Qué estamos haciendo con ese único regalo que verdaderamente cambia vidas? Usted da regalos, pero hay un regalo que verdaderamente vale la pena, y es el regalo de las buenas noticias. Ese regalo va a cambiar las vidas de las personas que lo rodean. Ese regalo va a tener un efecto poderoso en la eternidad de las personas. Porque aún nos resistimos a seguir temiendo. Nos resistimos a compartirlos a otros. Quiero finalizar diciéndole algo, porque nos falta compromiso y sensibilidad. Hay dos cosas que he entendido últimamente que me han ayudado a dejar el temor, a compartir el Evangelio. Hay dos cosas que han sido buenas para ayudarme a cumplir la misión de Dios. Una de ellas es orar por las personas. No soy una persona muy dada a arrodillarme, a tener un tiempo de oración exclusivo, pero sí intento, cuando voy conduciendo y veo a alguien haciendo malabares en el semáforo para pedir unas monedas, decirle a Dios: Señor, permite que esta persona conozca de ti. Cuando alguien va cruzando la calle: Señor, ora por tal persona. Cuando alguien de mi familia no conoce, he orado por mis primos, por las personas que aún no conocen el Evangelio. Si usted no ora, usted no está pidiendo a Dios que obre a través del corazón de esas personas. Y el único que puede transformar el corazón de esas personas, ¿quién es? Jesús. Entonces lo primero que debemos hacer para que las personas conozcan a Jesús es orar por ellas. La segunda cosa que debemos hacer es amar.
Decirle a Dios, dame sensibilidad por ellos. Usted no va a poder compartir si usted no siente amor por ellos, si usted no es sensible al dolor de ellos. En una ocasión también Dios me motivaba a hablarle a una persona que estaba allí. La persona también tenía un dolor en su corazón. Un hombre estaba así tocándose la cabeza y miraba y pegaba golpes a su rodilla. Y yo estaba leyendo un libro, estaba concentrado. Señor, yo ahora estoy muy ocupado, tengo que preparar un devocional, tengo una reunión ahorita. Y el Señor me volví a tocar el corazón de la persona que estaba al lado en el parque. Y yo, Señor, tú tócalo, háblale de otra manera, pero a mí no me ocupas en este momento. Yo quería seguir concentrado con el libro que estaba leyendo. Señor, usa a otra persona, úsalo tú. Usa cualquier otra circunstancia, pero yo en este momento estoy ocupado. Y el hombre de un momento a otro al lado mío hizo ¡ah! Y volteé a mirarlo de nuevo, el llamado de Dios. Háblale de mí. En ese momento tuve la oportunidad de compartirle. Algo interesante fue que el hombre me preguntó, ¿y usted quién es? Dígame, ¿usted es pastor? ¿Usted tiene la autoridad suficiente para hablarme de Jesús? No, él no me pidió mi credencial para hablarle de pastor. Él no preguntó cuánto había estudiado en un seminario para hablarle. Nada. Y yo tampoco le pregunté si ya había sido bautizado bíblicamente o si ya había leído el plan de salvación para poderle compartir o si ya iba a una iglesia para que conociera de Jesús. No, simplemente entendí que había algo en su corazón que le dolía y ese algo fue una motivación de amor. Aunque al comienzo fue difícil, Dios me puso sensible a la necesidad de esa persona. Y en medio de esa sensibilidad decidí hablarle de Jesús. Y esta persona terminó reconociendo a Jesús, terminó yendo al agua bautismal y en este momento se congrega. Está sirviendo al Señor en Bucaramanga. Usted tiene algo poderoso, no lo guarde, no se quede callado, porque Dios, a través de lo que usted puede compartir de Jesús, puede cambiar la historia de esa persona, incluso de esa familia, incluso de generación tras generación. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Yo quiero en esta mañana retarlo a que usted piense en algunas personas que aún no conocen de Jesús, que lo rodean a usted, o incluso personas que se han alejado de Jesús, para que usted sea un instrumento para volverles a hablar. Dios nos ha hecho instrumentos para cumplir su misión. Y recuerde, un discípulo sigue a Jesús, es transformado por Jesús, pero también es comprometido con la misión de Jesús. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón por nuestro temor. Te pedimos perdón por nuestra pena, Señor, al cumplir este llamamiento tan importante. Y hoy que terminamos esta serie de enseñanzas, te pedimos que nos des ánimo y fuerza para compartirles a otros, que no nos quedemos callados. Padre, que podamos contar nuestra historia como lo aprendimos el domingo pasado, la historia de nuestra vida, esa historia maravillosa, que podamos contar a otros a través de cómo tu evangelio ha transformado las vidas de otros, que podamos contar sobre todo cómo Jesús vino y dio su vida por nosotros, y a través de ese Jesucristo que murió en la cruz, podemos tener poder a través del Espíritu Santo, podemos tener vida eterna y podemos tener perdón de pecados. Ayuda a cada miembro de tu iglesia a que comparta, quita todo temor, quita toda vergüenza, quita toda pena para compartir del Evangelio, que salgamos de aquí deseosos de hablarles a otros de Jesús.
Es en el nombre de Jesús que te queremos dar gracias y te pedimos que tú fortalezcas. Ponemos en tus manos a aquellas personas que tenemos en mente en este momento y que aún no le hemos hablado de Jesús. Danos el valor para hablarles. Danos la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para compartirles. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén y amén.